Te quería preguntar, ya que has también estudiado toda esta parte, llámale oriental o medicina china, ¿qué alimentos o qué cosas podemos traer de allí, de ese aprendizaje que puedan ir muy bien a nuestra alimentación? Bueno, más que alimentos en concreto, yo lo que aportaría de la medicina oriental, de la dietética oriental o medicina según la medicina tradicional china, sería esa visión global que nos da estas medicinas, nos dan una visión global de los alimentos y clasifican los alimentos no por sus vitaminas, sus minerales. En aquella época no se sabía nada de esto todavía. Y entonces lo califica por el efecto que produce el alimento cuando lo ingieres. Hay alimentos que te refrescan, alimentos que te calientan, alimentos que te calman, alimentos que te agitan. Entonces te producen una serie de efectos en el organismo. Alimentos que te hacen toser y sacar hacia afuera mucosidades, alimentos que te hacen orinar, que te hacen ir mejor al baño. Y entonces ellos los alimentos los hacen una clasificación por su naturaleza. Pero eso tiene luego que ir unido a la naturaleza de la persona y al clima en el que estás viviendo, lo que llamamos actualmente al contexto, tanto interno como externo. Por ejemplo, no tiene sentido comer en invierno en una zona fría como León, pues comer ensaladas. Las ensaladas que llevan cosas refrescantes, el pimiento, el tomate, cositas, las lechugas, todo eso es refrescante. Y eso para soportar ese frío no va nada bien. Eso con el clima se entiende muy bien, pero los orientales dicen que igual que hay un clima externo, también hay un clima interno. Si una persona, por ejemplo, está con frío interno, los síntomas de frío interno no solamente es tener frío, también puede ser retención de líquidos, también puede ser un metabolismo lento, bueno, es más complejo, pero bueno, una idea general, eso, por ejemplo, tener más frío. Si yo tomo alimentos de naturaleza fría que me enfríen, pues entonces voy a agravar el problema. Sin embargo, cuando estoy en una época caliente, en el verano o en un clima siempre caliente, está muy bien tomar alimentos de naturaleza fresca, tomar más fruta, más verdura, y entonces de alguna manera equilibras el ambiente externo con el interno, sin olvidar tu ambiente interno. Por ejemplo, si una persona ya tiene mucho calor interno, no solamente que se tenga que descamisar al primer aumento de temperatura que haya en la zona, sino que tenga mucho ardor, caer las mejillas rojas, o sea, de eso que les sobra de todo. Bueno, pues esto les conviene en dietas depurativas. ¿A base de qué? Sobre todo de fruta y de verdura. Entonces, a los que son más débiles podemos hablar de más yin, pero bueno, a mí me gusta más de naturaleza más fría, pues le conviene alimentos más contundentes, a lo mejor guisos de carnes con especias, ya veremos de qué tipo, porque las especias en la medicina tradicional china se utilizan mucho como medicamento también, más que como medicamento para conseguir efectos beneficiosos para una persona en concreta. Por ejemplo, el picante, que yo soy muy forofa de los picantes, sobre todo de uno muy suave, que es el jengibre, que yo lo empecé a utilizar en mi cocina a raíz de haber estudiado la medicina tradicional china. Sienta mejor que el ajo, más suave que el ajo, que también tiene naturaleza picante. Entonces el jengibre, por ejemplo, yo utilizo mucho para facilitar la digestión para aquellas personas que les falta fuego digestivo, es decir, que digieren lentamente, que les cuesta, que les fermenta todo, es decir, que tiene una digestión bastante mala. Y entonces el jengibre les ayuda porque le aporta ese punto de calor. También me ayuda cuando tengo, por ejemplo, una gripe, un catarro y quiero echar ese frío interno hacia el exterior, pues me tomo jengibre en infusión bien caliente para conseguir incluso sudar. Depende para lo que uno quiera. Es muy importante saber qué objetivo quieres llegar a cumplir para ver cómo tomas ese medicamento, ese alimento-medicamento que yo llamo. Hicimos un libro, Lucía y yo, que era ahora se llama Remedios Naturales al Alcance de Todos, que se explica precisamente esto, cómo tomar
un determinado alimento. Por ejemplo, si yo quiero activar la circulación sanguínea en invierno porque tengo frío, puedo tomar jengibre en infusión, en un potaje o como yo quiera, pero activar la circulación sin llegar a sudar. Porque si llego a sudar, entonces el efecto que yo quería va en sentido contrario, es decir, sudo, el poco calor que tengo se me va y la he fastidiado. Ahora, si yo quiero sudar, por ejemplo, en un caso de una gripe, estoy en mi casa con la manta puesta y ayudo a sudar con el jengibre, genial, qué genial. Entonces tengo que ponerlo más concentrado. Entonces todo tiene su razón de ser y su porqué. Yo eso lo aprendí mucho con la medicina tradicional china. El cómo utilizar los alimentos en nuestro beneficio, incluso como remedios naturales. Pero en términos muy generales, si lo queremos llevar a nuestra cultura de aquí, diciendo, mira, pues toma fundamentalmente alimentos de la zona, sobre todo en lo que se refiere a las hortalizas, a las frutas, o sea, esos alimentos que van variando con las estaciones. Y procura no tomarte una sandía en invierno, tío, que es que no las hay. Y entonces esto, hombre, sobre todo en la zona donde yo vivo, que ahora ves que venden sandías y melones todo el año. Digo, ¿pero dónde vas? ¿Cómo quieres aguantar el frío?